Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un día más a Historia del Rescate. En el vídeo de hoy estrenamos a una especial invitada, la cual nos va a asombrar a todos con sus conocimientos. Se llama Bianca. Bianca, puedes saludar. Hola a todos. Te puedes presentar si quieres, comentarnos un poquito quién eres. Bueno, pues mi nombre es Bianca. Lo primero, encantada de estar aquí y gracias por invitarme. Placer es. Eh, Soy economista, especializada en negocios internacionales y bueno, actualmente he terminado un máster en Big Data y Business Intelligence, esto que se lleva, ¿no? Del Big Data. Ujú. Y, y nada, actualmente me dedico a ello, así que nada. Con muchas ganas de empezar. Pues nada, el placer es nuestro y sobre todo creo que es un toque más de calidad. Siempre la gente que colabora en Historia del Rescate son personas pues bien instruidas y que tienen una experticia en su terreno de conocimiento, así que el placer absolutamente es nuestro. El tema de hoy creo que es bastante especial y muy interesante. Es en concreto, lo hemos titulado, Bianca y yo, La Unión Europea y la crisis que viene. A lo largo de este programa vamos a ir analizando primero un poco la historia de la Unión Europea y desde su fundación hasta la crisis del 2008. Vamos a hablar de Alemania y el poder de las dos Europas, ¿no? De la Europa del Norte y la Europa del Sur. Y por último acabaremos desengranando un poco el tema de la crisis que viene en un mundo post-COVID. Aunque más que decir post-COVID, todavía deberíamos decir en un mundo COVID, porque parece que esto no termina de acabar, esta pesadilla. Así que sin más, pues pediros por favor que os suscribáis, que le deis al like y activar las notificaciones. Recordar también, antes de empezar, que estamos en iVoox y que poco a poco vamos aumentando ahí los seguidores y que casi todos los programas que hay en este canal de YouTube pues van a aparecer en iVoox. Si nos queréis escuchar vía podcast, lo preferís al formato vídeo, en vuestro coche mientras vais a trabajar, en cualquier situación, pues bueno, pues también que sepáis que estamos allí y recordar que el Instagram del canal es @historiador_al_rescate. Poco a poco la guerra va a crecer. Así que sin más comenzamos, si te parece, Bianca. Sí, Lo primero de todo que habría que mencionar es la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabado el conflicto que más bajas ha dejado en la historia de la humanidad, una historia bastante violenta, todo hay que decirlo, tenemos que el mundo con el que nos encontramos es un mundo en reconstrucción. Los historiadores enfocan más o menos el número de víctimas totales en torno a unos 70 millones de la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas que fallecieron. Así que el mundo está, pues gran parte del mundo está destruido. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que obviamente mucha gente ha muerto, así que hay muchas vacantes en los puestos de trabajo. Hay un elevado número de demanda de tanto puestos de trabajo no cualificados como cualificados. Y bueno, pues tenemos una sociedad que debido a la presión del comunismo, el cual es uno de los grandes vencedores de este conflicto bélico, el mundo se va a dividir en dos tartas, en dos trozos. Por un lado, el mundo capitalista, Estados Unidos, el mal llamado mundo libre, y por otro lado, el mundo comunista, la Unión Soviética, capitaneada por este país, ¿no? Por la Unión Soviética. Debido a la presión de la Unión Soviética, tenemos que en Europa se va a producir el surgimiento del socialismo más moderado, que va a crear el estado del bienestar. Y a partir de ahí, con ese estado de bienestar, y debido a la especial situación que acabamos de mencionar tras la Segunda Guerra Mundial, Europa va a empezar a crecer, sobre todo también debido a la ayuda de Estados Unidos con el Plan Marshall, etcétera, etcétera. Y crece sobre todo creando un estado de subsidios para los parados, ayudas para la población civil, becas, seguridad social, etcétera, etcétera.
De tal manera que va a haber una explosión demográfica y surgirá una serie de generaciones, sobre todo generaciones de post-Segunda Guerra Mundial, de los años 40, 50 y parte de los 60, que van a vivir en una Europa rica y de abundancia. Claro, tenemos que, en este contexto, nace la Unión Europea, ¿no, Bianca? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente, ahí es cuando surge este bloque tan importante que es la Unión Europea. No surge de la nada, sino que en el 53 se firma el Tratado de la CECA, que básicamente es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Se crea un poco para proteger esta industria, que era la industria base de los países Alemania, Bélgica, Francia, etcétera. Luego también surge en el 57 la CEE, que es la Comunidad Económica Europea, que básicamente también es un tratado y lo que permite es la libre circulación de personas, mercancías, servicios, etcétera. Esto ya nos va recordando un poco a lo que es la Unión Europea actualmente. Sí, sí. Y bueno, y el último tratado ya, que es la Euratom, que bueno, no es tan importante, pero sí que está ahí, que es básicamente para fomentar la industria atómica, pero con fines pacíficos. Entonces ahí es de donde de esos tres tratados surge lo que posteriormente es la Unión Europea. Ok, o sea, serían los antecedentes de la Unión Europea. Tampoco nos vamos a poner a desgranarlo uno a uno, pero en general, para que los espectadores entiendan que esto no sale de la nada. Eso Bien, es. antes he mencionado el tema de la Guerra Fría. Hay que hablar que Alemania se dividió en dos países, ¿no? La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Alemania occidental y Alemania oriental. Una capitalista y otra, pues, comunista. Finalmente tenemos que tras la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética se va a producir la reunificación de Alemania hace no mucho, hace apenas 30 años, que históricamente eso es nada, Mm. ayer mismamente. Bien, y mi pregunta, yo como profano de este tema, yo no soy economista, claro, me pongo la piel de cualquier seguidor, ¿no? Que pueda ver esto y diga, vale, y si Alemania hace apenas 30 años se ha reunido, eh, ¿cómo es posible que a día de hoy sea la cabeza visible y quien controle verdaderamente la Unión Europea? ¿Qué respuesta le podríamos dar a una persona normal que se haga esta pregunta? Pues yo creo que surge de la Unión Europea. Es decir, si un seguidor se pregunta eso, tendría que saber que Alemania ahora mismo económicamente es una de las potencias que lidera la Unión Europea. ¿Por qué? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dijo, ok, vamos a mantener un estado de paz en el mundo, vamos a hacer las cosas bien. ¿Y cómo podemos hacer las cosas bien? Uniéndonos para fines económicos. Entonces, cuando te unes para fines económicos, realmente lo que estás consiguiendo es no solamente tu beneficio, sino el beneficio hacia los demás países con los que te unes. Entonces, yo creo que ahí es donde empezó el liderazgo de Alemania. También es cierto que ha llevado a cabo políticas bastante férreas para conseguir un estado de bienestar amplio, para conseguir una buena política monetaria, etcétera. Entonces, yo creo que de ahí es de donde parte su liderazgo, desde mi punto de vista. O sea, que podríamos decir que ya Alemania Occidental, obviamente, fue la que lleva a cabo este tipo de políticas, ¿no? Podemos también entender que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial y su segundo intento de conquista, que es la Segunda Guerra Mundial, podríamos, porque yo creo que la Segunda Guerra Mundial no se hubiese iniciado sin la primera, es decir, de cómo acabó, sobre todo la venganza por parte de los aliados del Tratado de Versalles y demás. Bueno, podemos decir que Alemania se ha dado cuenta de que militarmente no puede imponerse al resto de naciones europeas y está haciendo otro tipo de imposición que es a través de la economía, ¿no?
exacto, y a través de la alianza con los países que en su día fueron enemigos, por ejemplo Francia. Entonces ahí es donde, desde mi punto de vista, surge todo. Y creo que es una muy buena estrategia. Claro, porque Francia, al fin y al cabo, igual que el resto de Europa, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, necesita de Alemania, porque al fin y al cabo Alemania es el motor industrial, ¿no? Eh, bueno, se podría decir que sí, pero no es aplicable a la Unión Europea que conocemos hoy. Es decir, si desde un inicio se juntaron en la CECA para proteger el carbón y el acero, era porque tanto Francia como Alemania, como todos esos países, tenían esas materias primas, pero actualmente no. Actualmente es una Unión Europea más grande y digamos que todos dependen de todos. Ok, actualmente todos dependen de todos, pero sabemos que hay una serie de club, ¿no? Por así decirlo, de club VIP, que sería la Europa del Norte, Eso es, los es aliados de Alemania, efectivamente. que ellos son más europeos que el resto de europeos. Por lo, Digamos que sí. Bueno, por- depende. sí, por lo tanto, ya partimos de una, por así decirlo, desde una preposición incorrecta. Es decir, hablamos de Unión Europea y lo que hemos estado viendo en las crisis más inmediatas que hemos vivido, yo creo la del 2008 y esta sin precedentes, la del COVID, más que unión, hemos visto desunión y hemos podido observar una Europa del Norte y otra del Sur. ¿Cómo hemos permitido, Bianca, que Alemania y el club de países que le rodean, que yo mencionaría, por ejemplo, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Dinamarca, etcétera, pero sobre todo lo que más me sorprende es Alemania, cómo hemos permitido que Alemania pase de estar destruida y separada y con una parte del este que es muy pobre y a día de hoy esa pobreza se puede ver todavía, esa desigualdad entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, pues controle de la Unión Europea. Pues básicamente surge de la idea de la Unión Europea, que era bueno, y es una unión federal, entre comillas, porque nunca se va a parecer a Estados Unidos, ¿vale? Entonces de ahí surge todo. ¿Y cómo lo hemos permitido? Pues es muy sencillo. Tú cuando entras a formar parte de un tratado, aceptas una serie de condiciones. Una serie de condiciones que, bueno, quien visite la página de la Unión Europea lo puede ver. Un país para entrar en la Unión Europea necesita cumplir unos estándares de inflación, política fiscal, etcétera. Y a cambio la Unión Europea te da algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha ocurrido una serie de crisis, una serie de momentos difíciles en los que a Alemania le ha beneficiado muchísimo y, por ejemplo, a España, ya entrando en el tema, a España no. Por ejemplo, en la crisis del 2008, que bueno, duró desde 2008 hasta 2014, España estaba destruida. Pero claro, España estaba en la Unión Europea y la Unión Europea decidió rescatar a España, no solamente a España, a más países, pero decidió rescatarla. ¿Eso qué implica? Una deuda. Cuando tú tienes una deuda con alguien, es que le debes algo a alguien y ahí es donde viene el poder. Es como, para que me entiendas, tú estás en el euro, tú te beneficias de una tasa de inflación baja, porque eso es lo que es el euro, una tasa de inflación baja, pero a cambio tú me tienes que dar algo. Y ahí es donde reside lo que tú dices de cómo lo hemos permitido. No, es que las circunstancias nos han llevado a estar en este punto, hasta en el punto de que Europa del Norte está muy desequilibrada de Europa del Sur. Y curiosamente, una depende de la otra, porque el déficit de los países de Europa del Sur son los que sustentan el superávit de los países del norte. Claro, es decir, que Alemania está en superávit gracias a los países de Europa del Sur. Efectivamente.
Aparte de que, obviamente, sus políticas sean más adecuadas o sean más austeros, tengan unos gobernantes pues, mucho más preparados que los nuestros o demás, que eso tampoco es muy difícil, viendo el percal, pero en gran parte es debido a que nosotros, es decir, seríamos el África de Europa. Sí. ¿Vale? Y ya esto yo creo que se ve muy bien en Europa del Este, porque estamos hablando del sur, pero la pobre gente del este pues puede decir, vale, ¿y nosotros que no somos Europa? Sí, son Europa, Sí. pero de hecho lo que has dicho tú de las condiciones que tienes que cumplir para entrar en el club europeo, claro, yo me pongo la piel de Rumanía, por ejemplo. Rumanía es un estado que le ha interesado mucho entrar en el club de la Unión Europea, sobre todo para separarse cuanto más posible de la presencia rusa, que siempre estará ahí, ¿no? Porque hay que recordar que Rumanía estuvo en el bloque comunista, en la Guerra Fría, no por elección, sino por conquista. Entonces, claro, le interesa recibir, la Unión Europea te paga miles de millones de euros en reconstrucción, en desarrollo, y eso es el momento, ¿no? Nice de la Unión Europea, es decir, cuando están las vacas gordas. Ahora, cuando están las vacas flacas, pues es lo que le ha pasado un poco a España, ¿no? Que le han cogido y le han puesto una serie de imposiciones, se ha cambiado la Constitución española así como nada, contando con el apoyo del PSOE y del PP, evidentemente, y en fin, que al fin y al cabo te das cuenta de que tienes los pies y las manos atadas. Sí. Lo que ocurre, Bianca, en la Unión Europea con respecto a un poco al sur y al este, corrígeme si me equivoco, por ejemplo, ahora mismo en Rumanía, casi todos las grandes firmas de coches, qué sé yo, Renault, Mercedes, BMW, producen, Toyota creo que también, producen en Rumanía y hacen una especie de deslocalización económica como si Rumanía y el este de Europa fuese, pues, qué sé yo, la India, eh, pagándoles unos sueldos de miseria a los trabajadores. No sé cuánto puede estar el sueldo de un trabajador de una fábrica, pero 300, 400 euros, con mucho. No sé, a lo mejor un poquito más, no lo sé. Eh, Provocando así, pues están perpetuando una situación económica extrema en Rumanía, por mucho que les den millones y más, y permitiendo pues que la corrupción no va a acabar nunca, porque si tú estás sometiendo económicamente a un pueblo, pues ¿qué piensas? Y esto además está generando que a su vez los ciudadanos rumanos se produzca una diáspora, ¿no? Tengan que marchar a otros países. En fin, no sé, ¿es mi tesis correcta o falta matizarla? Seguramente falta matizarla. Es correcta, pero falta un matiz importante y tiene que ver con la pregunta anterior y es ¿cómo se ha permitido? Es que estaban las condiciones desde el principio. Entonces, ¿qué ocurre con Rumanía? Recordemos que Rumanía aún no está dentro de la zona euro, es decir, que aún sigue teniendo su moneda local, que si no me equivoco ahora es el RON, como la bebida. Y que de hecho, un dato curioso es que hace unos años se llamaba Leu y ahora se llama RON, porque hay tanta inflación en Rumanía que han decidido quitar tres ceros. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú para entrar en la Unión Europea, tú puedes entrar en lo que viene siendo la Unión Europea, es decir, libre circulación de mercancías, servicios, etcétera. Pero dentro de la zona euro, para entrar, necesitas cumplir ciertas condiciones, que Rumanía aún no las cumple, ¿vale? Las condiciones están en la página web de la Unión Europea. Son una tasa de inflación, una tasa de impuestos, creo. Bueno, son una serie de condiciones que para un país como Rumanía es muy difícil de conseguir y más si está deslocalizando todas sus fábricas en su país. ¿Por qué? Porque realmente el RON comparado con el euro es una miseria. O sea, yo recuerdo de ir a Rumanía y el euro, o sea, es que vas ahí con 500 euros y son como 5.000, ¿sabes? Entonces, creo que de momento a Europa le conviene que Rumanía siga así, por el hecho de la deslocalización.
Pero en el momento en el que Rumanía cumpla las condiciones, lo que va a ocurrir es que se va a activar toda una batería de políticas para ayudar a su reconstrucción o a que se asemeje más a los estándares europeos. Es decir, inversión en carreteras, inversión en infraestructuras, etcétera. La PAC, la Política Agraria Común, etcétera. Entonces, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre porque yo veo ciertas semejanzas con España, cuando dejó la peseta para meterse en la zona euro y tal. Así que veremos en unos años a ver qué ocurre. A mí me sorprende, y voy a aprovechar que has mencionado España, me sorprende un poco porque estamos viendo, entonces, estamos matizando que hay una Europa de Champions League, por así decirlo, para que todo el mundo nos entienda, de primera clase, ¿no? Sería Alemania, Bélgica y demás, no me voy a repetir. Luego, una de segunda categoría, que podríamos decir que son los países del sur, ¿vale? Italia, Portugal, España, el arco mediterráneo francés, Grecia, etcétera, y luego una de tercera división que sería Europa del Este, Efectivamente. La ¿vale? última que se ha incorporado. Exacto, la última en incorporarse. Y me sorprende mucho que Europa del Sur esté en segunda división, sobre todo teniendo en cuenta que Italia fue uno de los países fundacionales casi de Europa, ¿vale? Pero bueno, en fin, aprovechando que comentabas lo de España, me gustaría mencionar. Y aquí hago un inciso, no se va a hacer ningún tipo de apología ni del franquismo ni de nada, ¿vale? Porque sabemos que hay gente con la piel muy fina y algún troll estará ahí esperando. ¡Uy! Ha dicho esto, estos dos son unos fachas. No, para nada. Simplemente vamos a hablar, o va a hablar Bianca y hablaré yo, ¿vale? De un poco de la situación, cómo era España, la economía española, antes de la Unión Europea y después bueno, después no, y en la Unión Europea. Lo que podemos mencionar de la economía de España, salvando aquellos años de posguerra, que obviamente fue autarquía, España estaba marginada de todos los organismos internacionales, Estados Unidos le dio la espalda, pero enseguida Estados Unidos, en plena Guerra Fría, va a ver que España es un aliado en potencia y le va a empezar a dar dinerito, mucho dinerito. De hecho, os aconsejo que veáis el programa, el vídeo que le dediqué a la transición española, donde hablo de cómo Estados Unidos va a orquestar la transición española, que tiene una enorme importancia a Estados Unidos. Pero bueno, es otro tema. Digamos que desde los 60, 70 hasta la muerte de Franco, España es un país industrializado, con una importante modernización. Creo que cuando falleció Franco era la decimocuarta potencia industrial del mundo, lo cual no está nada mal. Y sobre todo también tenía un peso importante la agricultura, la ganadería, etcétera. Después de incorporarse a la Unión Europea, todo esto matízalo, Bianca, lo que necesites. A España, creo yo, por lo que he estudiado, la carrera y demás, a España le obliga a la Unión Europea como a desarbolar un poco su industria, porque como ya había otros países que se dedicaban a producir X materiales, pues le obligan a España a reducir. Los astilleros, por ejemplo, de España, que producían barcos y tal, y daban una enorme cantidad de dinero y puestos de trabajo, España los elimina. Asimismo, como diría Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, con la leche de las vacas y demás y tal, España produce mucho menos de lo que podría producir, todo por no hacer una competencia desleal, entre comillas, a los otros países de la Unión, y que yo tengo otra interpretación, pero bueno, y hay que recordar lo del tema del vino o las verduras españolas, que es un gran sector, producen mucho, ¿vale? Es el granero de Europa y que eran destruidas por los agricultores franceses cuando estaban en huelga. Entonces, mi teoría, que a lo mejor estoy equivocado, es todo esto para no tocar las narices a los países que ya están dominando Europa y meter a España en el lugar en que le corresponde, que sería el de segundo por detrás del club de la élite. ¿Esto es así o no es así? ¿O tú cómo lo ves, Bianca? Bueno, yo como lo veo es que estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos que has tocado.
Es cierto que España durante el franquismo, en esos años dorados, llamémoslo así, tenía una industria bastante fuerte. La mayoría de las empresas estaban centralizadas. ¿Y qué ocurrió? Que en la transición económica y con la entrada en la Unión Europea, la mayoría de esas empresas se descentralizaron. ¿Por qué? Porque, como bien tú dices, eh, para que haya una libre circulación de mercancías, productos y servicios, etcétera, se ha diseñado políticas en las que si tú produces la leche más barato que yo te lo voy a comprar a ti. Esto tiene sentido en el contexto en el que estamos hablando, es decir, un contexto de años no posguerra, sino de años bastante buenos en los que el mundo se está abriendo, muchos países están poniendo sus aduanas a cero por debajo de cero, están surgiendo organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que aboga porque los impuestos a estas mercancías, estos servicios, sean cero o por debajo de cero a través de tratados internacionales. Entonces estamos en un contexto de un mundo que se está abriendo. ¿La tónica cuál es? Ventaja competitiva. Es decir, si tú que eres, imagínate, voy a poner un ejemplo muy chorro, ¿vale? Imagínate que tú eres India y tú, no lo sé, los palés, ¿vale? Los haces a 0,05 y yo, España, lo fabrico a 1 euro. Entonces lo dejo de fabricar y te lo compro a ti, porque tú tienes las materias primas más baratas y yo tengo otras materias primas más baratas. Por ejemplo, las naranjas son más baratas, ¿entiendes? Es una especialización. Y para que ocurra esa especialización necesitas un mundo abierto en el que tu país vecino o tu cliente te lo compre. Entonces, ahí está la cosa, que yo creo que España, tras entrar en la Unión Europea, no ha creado esa red empresarial fuerte en la que se base su PIB. No, lo que ha hecho es basarse en el turismo. Entonces, ahí Efectivamente. está. Exacto. Turismo y construcción, que si no me equivoco es el sector terciario, ¿no? Ambos dos. Sí, son del sector servicios. Y básicamente esto es un gran problema, porque tal y como hemos visto en la crisis del COVID, cierran fronteras por una pandemia mundial. ¿Y qué ocurre con la economía española? ¿Qué ocurre con las miles de empresas que se han endeudado para ofrecerte a ti los mejores servicios hosteleros, por ejemplo? ¿Qué ocurre? Pues que están cerrados. Ahí Entonces, voy. Ahí va justo un inciso, porque has tocado un tema muy interesante. Claro, tú estabas describiendo un poco el sentido de llevar a cabo estas políticas, dando el marco teórico, que te lo agradezco, a mis palabras que pueden ser un poco de pueblo llano, ¿no? Dando un sentido económico. Pero, claro, yo me pregunto ante esto, y por hacer la apreciación, han sentado las bases, con todo esto de la globalización y demás, de la creación de un monstruo, que es China. efectivamente, ahí le has dado en el clavo. Ahí le Claro, has dado. porque sí, China, que tampoco me quiero enredar aquí porque tenemos un programa, por cierto, para todos los seguidores que lo sepan, tenemos un programa preparado para hablar de Estados Unidos y de China y el dominio mundial, esa pelea, ¿no? Por el dominio del mundo, que va a ocurrir con Estados Unidos después del fracaso absoluto que ha sido Afganistán, pero sí que me gustaría, ya que ha salido aquí, ¿no? Que es que China juega un papel muy importante, porque es el ejemplo de esta tremenda equivocación, por no decir otra palabra más fuerte, de los países occidentales. La estrategia de China económica ha sido, venga, mandarme a mí cositas que yo las voy a producir baratísimo porque total, soy una dictadura comunista, no hay que olvidarlo, ¿vale? Que muchas veces la gente, los expertos económicos, se quedan fascinados por el milagro chino, pero obvian que es una dictadura comunista, ¿vale? Y como dictadura comunista, sus trabajadores están o estaban hace 20, 30 años en condiciones miserables, ¿vale? A día de hoy yo creo que siguen así, pero bueno, en fin. Y podían producir baratísimo. Entonces, por el capitalismo exacerbado que vivimos a día de hoy y que es tóxico, evidentemente,
de esta desgracia humana se han hecho dinero y se han beneficiado durante estos años. Pero claro, han favorecido el crecimiento de la economía china y que el mundo dependa de China. Y como bien tú has dicho, Bianca, ha venido una pandemia y como España, por ejemplo, no producía mascarillas porque las producen mucho más barato los chinos, o no producían respiradores porque lo producen mucho más barato los alemanes, por poner un ejemplo, y los italianos, ¿vale? Se ha producido esa deslocalización, pues las hemos visto y nos las hemos deseado para conseguir mascarillas, para conseguir respiradores, confiando en que el resto de países nos iban a ayudar, los chinos aprovechando un virus que, en fin, creo que cuanto menos es dudoso su origen, y me voy a callar, que no quiero que nos censuren el directo, y asistimos, ¿no?, a que confiábamos de que, bueno, nuestros países, como son aliados y son amiguitos, nos van a mandar estos productos. Los chinos nos estafaron, recordarlo, mandándonos mascarillas inservibles. Francia paró respiradores que eran dirigidos a nosotros, Turquía igual, y cada país dijo tonto el último. Porque al final lo que hay que entender es un poco como el Estado de Israel. A Israel le importa tres pepinos lo que piense el extranjero. Le da igual. Él lo que tiene en cuenta es su supervivencia. Y España no, porque llevamos muchos años, gracias a Dios, sin un conflicto, sin una guerra. Y esta pandemia lo más pareció una guerra. Entonces, al final, te das cuenta de que las relaciones internacionales tienen otras reglas, mucho más maquiavélicas. Y vemos cómo España, ahora mismo, como tú bien has dicho, tiene un problema enorme de su fuente de crecimiento es el turismo y la construcción. Y el turismo, pues bueno, se le permite cosas como masificaciones, fiestas y demás, andar por mascarilla y demás, porque claro, es lo que nos da dinerito. Y nosotros hemos andado sin mascarilla durante X meses porque desde el gobierno nos dijeron que no era importante. No porque no fuese importante, sino porque básicamente como no producíamos mascarillas, pues Ahí está la cosa. Entonces tienes que coger y, pues bueno, como hemos visto, fábricas que se dedicaban a X actividad, dedicarlas a hacer mascarillas o a hacer respiradores. Una locura. Y a partir de toda esta cadena de sucesos viene lo que creo que vamos a tratar en breves, que es la crisis venidera. sí, sí, si te parece lo vamos a dejar ahí En el como aire. el culmen final, ¿no? ¿Vale? Porque es que nos, Sí. nos venimos muy arriba, esto es algo que nos interesa mucho y sobre todo es un tema de, joder, es que parece que nos están engañando y la gente prefiere no pensar y que tomen decisiones por ellos antes que pararse a pensar, reflexionar y ver un poco la realidad. Nosotros tampoco somos portadores de la verdad absoluta, evidentemente, pero al menos intentamos agitar un poco la conciencia de la gente y generar un debate, que siempre va a ser beneficioso. Pero Sí, yo quiero que paremos un poco en la crisis de antes de todo esto, en el momento en que yo creo que España vendió su alma como tal, que fue cuando, bueno, para mí no soy euroescéptico, pero estoy en contra de la Unión Europea tal y como está actualmente, en la cual unos ganen, sinceramente. Y yo creo que España vendió su alma en el 2008, fue el claro ejemplo. ¿Qué ocurrió, Bianca, desde la perspectiva española de la crisis del 2008 y desde la perspectiva estadounidense también? Porque parece ser que el origen, si mal no recuerdo, está en Estados Unidos, ¿no? Si nos lo puedes explicar de una manera llana y sencilla. Y sí. luego la reacción de Europa denominándonos a España también como los pigs, porque tú has mencionado antes que España fue rescatada, pero en teoría, según Rajoy, no. ¿No? Y en teoría nuestra deuda no ha sido comprada por los chinos. No, no, no. Sí, Todos son los padres. eso es. Si puedes explicar todos estos temillas de lo de la deuda, de lo de la crisis del 2008 y demás, y los PICs, te lo agradecería. Lo voy a explicar desde un punto de vista muy sencillo de tú a tú, para que nos entendamos. No me voy a andar exacto. Genial. Eh, Básicamente, la crisis de 2008 fue la consecuencia.
bueno, muchos lo sabréis de las hipotecas subprime, es decir, del excesivo endeudamiento de los bancos en Estados Unidos. Las hipotecas subprime son un tipo de hipotecas que los bancos estadounidenses empezaron otorgando a personas que no eran solventes. Es como si yo, es un ejemplo, ¿vale? Es como si yo, como banco, te doy a ti una hipoteca que yo sé que tú no puedes pagar porque tú eres cajero a medio tiempo, como se Sí, diga, a tiempo parcial y ganas un mini job y ganas 500 euros. no tienes ningún aval, tus padres están jubilados, etcétera. Eres una persona que ya de por sí, a nivel de números, sé que no me vas a devolver la hipoteca, pero te la doy. Entonces, ¿qué ocurrió? Que si todos los bancos ofrecen esa hipoteca, crean la falsa sensación de que, bueno, crean la falsa sensación, no, crean un consumo excesivo. Ese consumo excesivo lleva por detrás un endeudamiento. Eso al final iba a estallar. ¿Y cuándo estalló? Cuando uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, quebró. Dijo, hasta aquí. Estoy en números rojos. Estoy haciendo negocios sobre algo que no es real, porque todas las hipotecas que he dado nadie me las va a devolver. Entonces ahí fue el desencadenante. Pero ¿qué ocurrió? Que esto viene desde hace muchísimos años, desde el 90 y pico. Es decir, que se ha creado una serie de burbujas, se ha hecho más grande, más grande, más grande, y en el 2008 ha quebrado. Eso es desde el punto de vista estadounidense. ¿Qué ocurrió en España? En España, el ladrillo. El ladrillo era el principal sector en el que se basó la economía europea. ¿Qué ocurrió? Lo mismo, exceso de endeudamiento. La gente compraba casas, compraba segundas casas, compraba un coche, dos coches, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el banco me va a dar el crédito y además tengo la convicción de que en unos meses este piso que yo he comprado no va a bajar el precio, sino que va a subir. Así que en caso de que yo me vea insolvente, no pasa nada, lo vendo y se acabó. Pero ¿qué ocurrió? Que esto creó una burbuja, porque si tú eres un país endeudado, pero por otro lado no estás produciendo absolutamente nada, al final eso estalla. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las empresas se vieron en números rojos, tuvieron que despedir trabajadores y ahí es donde empieza a estallar la burbuja. Si a ti te despiden y tú tienes dos hipotecas, te puedes imaginar. Entonces todo se fue al garete, los precios de los pisos empezaron a bajar, un montón de urbanizaciones se quedaron a medio hacer y todo fue un caos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que España hizo todo esto también con la convicción de que está dentro del euro, que no va a haber inflación, es imposible porque el objetivo del Banco Central Europeo es mantener la inflación baja, entonces yo puedo llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Pero claro, cuando estalló todo, al final Europa, la posición de Europa fue, vamos a rescataros, ¿y qué es rescataros? Es comprar deuda pública para, por así decirlo, no sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando compra deuda pública te ayuda a pagar tus deudas. Evitar que, al fin y al cabo, están evitando que tu estado colapse, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando te compran deuda pública, tú tienes que devolverlo, es un préstamo. Entonces ahí es donde viene el endeudamiento de España con el Banco Central Europeo. Y Que el ahí es Banco Central Europeo, disculpa Bianca, si mal no recuerdo, prácticamente es el Bundesbank, el Banco Central alemán, ¿no? El banco alemán. sí, cuando decimos que es el Bundesbank es que lleva a cabo, bueno, el Banco Central Europeo se encarga de la política monetaria de todos los países de la Unión Europea. Es decir, que el tipo de interés al que tú estás pagando tu préstamo de la casa, en cierta manera, tiene un mecanismo un poco más difícil, pero para simplificarlo, en cierta manera te lo impone el Banco Central Europeo. Entonces, claro, controlando el interés lo que hace es controlar la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando decimos que es el Bundesbank, es que lleva a cabo políticas monetarias
que favorecen a los países con superávit. ¿Quiénes son los países con superávit? Pues Alemania, Holanda, Países Bajos, bla, así. Y ahí Es está. que es como crear un club súper perfecto, un engranaje perfecto que todo cuadra si eres parte de nuestro grupo secreto. Si no, pues vas a estar en la más absoluta de las ruinas. A todo esto, has dicho que compraba el Banco Central Europeo deuda, pero claro, imponiendo una serie de condiciones de ahora vas a ver tú, ¿no? Me imagino, imponiendo unas políticas fiscales y económicas, los tan temidos ajustes, ¿no? Y en todo esto, ¿por qué he mencionado antes a China? ¿China va a comprarnos deuda? ¿Cómo es esto? ¿Qué interés tiene China en comprar deuda? Vale, la deuda pública la puede comprar la Unión Europea para ayudar a incentivar tu crecimiento, para fomentar la demanda, etcétera, pero también te lo pueden comprar países del exterior sin ningún tipo de problema. Y China, dado que su economía en ese momento no estaba siendo tan azotada como la economía occidental, pues decidió comprar deuda. Y ahí tenemos deuda española comprada por China. ¿Es peligroso? Pues bueno, es peligroso cuando no puedes pagarlo. Es decir, actualmente España tendría que producir el doble de su PIB para poder pagar esa deuda. Es decir, si tú ahora mismo tienes un PIB del 5, tienes que producir el 10 para poder pagar esa deuda. Entonces ahí es donde viene la cosa. ¿Tiene que ver con España, su política, la economía? No tiene que ver, pero claro, no sé si tú lo sabes, pero los inmigrantes chinos que vienen aquí, la típica tienda de chinos, si mal no recuerdo y corrígeme, creo que pagan otro tipo de impuesto o les dan algún tipo de ayudas. Es que, Entonces, está sí. muy bien porque, claro, ellos de la pública incentivan el crecimiento de tu país, pero claro, ¿tú qué les das a cambio? Es que esto es como la Unión Europea. Yo te doy algo, pero ¿tú qué me das? No te lo voy a dar gratis. Entonces Claro, la cosa así, está en te doy algo, pero a cambio es como pactar con el demonio. Te doy algo y a cambio quiero tu alma. hombre, depende, porque si puedes subsanar esa deuda, ok, perfecto, adelante. Pero actualmente España está endeudada, está en déficit y es la situación que tenemos. Bueno, para mí, en mi opinión, yo a lo mejor soy más pesimista y para mí recurrir a que un país como China, que es una dictadura comunista expansiva y que le vemos, y hablaremos de esto en otros vídeos, que le vemos que ha comprado media África. Por si no lo sabéis, el collar de perlas chino se extiende por toda Asia, llegando hasta prácticamente Europa. Es decir, que tiene un afán imperialista claro, tanto es así que hasta en la Luna ha violado todos los tratados internacionales de explotación del espacio, porque se supone que el espacio es de la humanidad, no de ningún país, y ha empezado a sacar helio 3, que es una fuente de energía brutal y mucho más grande que la que puede producir una central nuclear actual. Entonces, que ese país te compre deuda y tú pensar o esperar que no te va a pedir nada a cambio, pues sinceramente lo dudo muchísimo. Para mí es como si estás desahuciado y pides un préstamo a la mafia. Pues hombre, sí, te van a hacer el favor, te van a dar dinero a cambio de tu alma y de pedirte que hagas cosas que no quieres hacer. A mí esto, las primeras pruebas, pues las tenemos con el gobierno de Rajoy, cuando Rajoy permitió que los ciudadanos de X cantidad de patrimonio se les da el permiso de residencia así, atrayendo a rusos y chinos. Bueno, luego nos preguntamos por qué en la Costa del Sol hay tanta delincuencia Y es de donde alto caché, de alto standing, etcétera, y por qué España es un paraíso para la trata de blancas. Pero bueno, en fin, eso es otra historia. Y luego también, cuando vino, como yo lo llamo, Winnie the Pooh, Xi Jinping, ¿no? El presidente chino, el sí. dictador chino, vino a Madrid y bueno.
parecía que había venido, pues no sé, Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz. Porque a los pobres latinoamericanos, que en su mayor parte son latinos, que están en sol, la pobre gente a 40 grados ahí con disfrazado de Winnie the Pooh, de Mickey y tal, para que los turistas se hagan fotos, pues les echaron, porque no vaya a ser que ofendan a los chinos, les abrieron las puertas, hay varias quejas en organismos de derecho internacional porque los chinos están violando todos los derechos humanos de los uigures, que es una minoría de 20 millones de personas, ¿vale? Ahí es nada, la mitad de este país, y les tienen en campos de concentración y sobre todo también por la zona del Nepal y del Tíbet, donde tienen sometidos a todos los nepalíes que viven ahí. Y sin embargo, el Congreso de los Diputados no se ha mencionado absolutamente nada por no ofender a China, es decir, que al fin y al cabo te has vendido a una dictadura, lo cual es lamentable. Bueno, al final es a lo que siempre llegamos. No te puedes sorprender de nada. Nada es blanco ni nada es negro. Hay una gran tonalidad de grises. Y lo que creo que estamos intentando hacer aquí es plantar esa semillita para que la gente investigue un poco más y que no se quede solamente con lo que te muestran, porque lo que te muestran es como la Deep Web. No sé si sabes Sí, sí, sí. la imagen de la Deep Web, que es un iceberg, que está Google y lo que usas día a día, y luego está la gran inmensidad de la Deep Web, que eso es lo que no te enseñan, pero que está ahí, porque tenemos todas las herramientas. Si en vez de utilizar Google para ver Facebook o para hacer este tipo de cosas, lo utilizamos para algo proactivo, realmente te das cuenta de que bueno, pues que no te puede sorprender nunca. Esa es mi última reflexión al respecto. Sí, no te puedes sorprender nunca y te das cuenta sobre todo de la doble moral de los políticos en el sentido de que aquí en España se están creando Ministerio de Igualdad, Ministerio de no sé cuántos, Comisión LGTBIQ, que a mí me parece bien, por supuesto. Han sido gente que ha sido muy maltratada a lo largo de la historia y que hay que intentar favorecer y demás. Ok, pero al final te das cuenta que de esa idea inicial de intentar ayudar a la gente y tal, al final se han creado chiringuitos subvencionados y que lo hacen por tema de votos y que en verdad les importa tener pepinos la ciudadanía. En fin, entonces ahí es en esos casos donde te empiezas a preguntar si verdaderamente tiene relevancia que existan esos ministerios, ¿vale? Y luego además la doble moral de los políticos porque te venden eso, ¿no? El ser muy friendly y respetar a la gente, ¿no? Pero luego están pactando la venta de deuda pública con dictaduras que violan los derechos humanos, que establecen una dictadura, ya un control social, que es el del buen ciudadano, que es como una especie de red social china donde te van evaluando si eres bueno o eres malo, y si eres malo, lo que para ellos entienden como malo, claro, que habría que discutirlo, te ponen en pantallitas denunciándote de dónde vives y no te pueden contratar, o sea, te condenan al ostracismo social. Entonces son unos hipócritas. Y yo creo que, como tú bien has dicho, eh, me vengo arriba y hasta citaría la Biblia, pero bueno, el grano de mostaza parece que tú lo plantas y no sale, pero yo creo que lo que estamos haciendo con el tiempo sí que va a salir, aunque sea una persona que se haga preguntas y que se cuestione la realidad en la que vivimos, que cada vez tiene más de Black Mirror, desgraciadamente. Serie súper recomendada porque realmente parece que cada capítulo está describiendo lo que está pasando o lo que va a pasar. Por ejemplo, lo del metaverso, Sí, que eso es otro siempre... tema que creo que deberíamos hablar tú y yo, ya que tienes formación en Big Data y demás en el sector, y creo que nuestros espectadores fliparán. Pero bueno, cambiando de tema para reconducirlo, que ya estamos entrando en la fase final del programa de hoy. ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir? Ya para cerrar el tema de la crisis del 2008, recomiendo dos películas que a mí me ayudaron muchísimo a entenderlo. Margin Call, no sé cómo es la traducción en español, y luego Inside Jobs.
Y luego también hay, esas son películas, pero hay un documental que se llama Los últimos días de Lehman Brothers, que también está muy bien, si queréis indagar más en el tema. Genial, pues las recomendaciones de Bianca, que le agradezco que sean series y tal, porque si recomiendan libros, al final a la gente es más vaga y le cuesta leer, ¿vale? Pero bueno, una peli siempre es más sencillo, aunque yo recomiendo también una buena lectura y que creo que va a acompañar mucho siempre el conocimiento junto con el aparato audiovisual, ¿no? Yo, en mi caso, de libros, recomendaría los 3 libros de Pedro Baños del dominio mundial, Así se domina el mundo, y el último, que siempre se me escapa el nombre, pero creo que era como el control mental o algo así. Bueno, son bestsellers de un coronel español, muy recomendables, la verdad. Y como decía, a todo esto, a mí me viene en mente el Brexit. Con todo esto que estamos diciendo, te pregunto, ¿el Brexit tiene sentido? Siendo Reino Unido y teniendo una moneda como la suya, la libra esterlina, yo creo que sí. O sea, digamos que Reino Unido, claro, porque es que, a ver, aquí hay que comentar que los británicos siempre han sido muy británicos y han estado ahí un poco indiferentes, ¿no? A lo que es el continente. Eso es historia y eso sí es siempre así. Eh, pero digamos que ahora con esta charla yo empiezo a entender más el por qué hay países que sí, pero no. Son de la Unión Europea, pero no. Y tienen su moneda. Supongo que será para que Alemania no les controle con sus políticas fiscales y demás. Realmente las políticas fiscales, la Unión Europea no hay políticas fiscales, solamente en la política monetaria. Hay 3 áreas muy importantes, que es la política monetaria, que es tipo de interés, ¿vale? La política fiscal, que son los impuestos que pagamos, el gasto, etcétera. Y luego está la política de, bueno, dentro de la política pues está el tema de los impuestos, pero no solamente a nivel personal, sino a nivel de empresas, etcétera. La Unión Europea solo incide sobre la monetaria, pero le gustaría que en un futuro, en ese proyecto de Europa federal, influyese también en la política fiscal, para que no haya paraísos fiscales como por ejemplo Irlanda, que de eso ya se habló en su momento, de por qué Google está en Irlanda, por qué está tributando en Irlanda. Ah, no sabemos. Entonces, yo creo que sí, el Brexit sí tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Ha hecho Pero bien ¿por en... qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ¿Por tiene ese qué? sentido? Vale, yo creo que es por y me voy a mojar mucho diciendo esto, pero es por el proyecto fallido de la Unión Europea. Es decir, Reino Unido sigue teniendo su moneda, que es la libra, eso a nivel económico, a nivel geopolítico, sigue teniendo bastantes amiguitos, ¿no? Digámoslo así. Es decir, sus relaciones internacionales no pasan por Europa, sino que es Reino Unido la que mantiene relaciones con esos países. También está, desde mi punto de vista, organismos como la Organización Mundial del Comercio, que si, por ejemplo, ahora mismo está fuera de la Unión Europea, pero no nos ha influido en nada. Es decir, si tú pides algo a Reino Unido, no te va a cobrar aduanas ese producto. ¿Por qué? Porque hay un tratado que lo que permite es que haya una zona de aduana cero para que no se pague impuestos. Es decir, que todo lo que le ofrecía la Unión Europea, ahora mismo Reino Unido lo está disfrutando sin pertenecer a la Unión Europea. Entonces tiene el pleno control sobre su política monetaria, su política fiscal, etcétera. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? No lo sabemos, pero de momento yo creo que sí tiene todo el sentido del mundo porque, bueno, ya me estoy adelantando, pero creo que la Unión Europea tal y como está configurada tiene su fin. Tiene su fin porque no funciona para todos. Si tú quieres formar una congregación de países federales,
tienes que tener un poco en cuenta cada peculiaridad de cada país. Entonces, ese es mi punto de vista y tal y como está viniendo la crisis del COVID y esa insolidaridad de la que has hablado, etcétera, me da que pensar que más que un Estado federal son varios países con intereses en común, pero voy a entrar más en ello y no solamente eso, sino que son dos bloques de países con intereses comunes, el norte y el sur. Entonces, esa es mi opinión sobre el Brexit. Es cierto que renuncias a ciertas cosas, pero desde mi punto de vista y por lo que he estado leyendo, creo que les va bastante bien. A ver, yo tengo el corazón partido porque es cierto que no creo en este proyecto europeo tal y como está diseñado, pero sí que creo que la Unión Europea se debe reformar. Ya he dicho que no soy eurocéptico y se debería reformar porque no quiero que caiga. Al fin y al cabo, Europa, y si vemos su historia, prácticamente no ha tenido ningún siglo de paz. Nos hemos estado matando entre nosotros. Y salvo algunas excepciones, que la guerra de los Balcanes y la guerra actual en Ucrania, en general Europa está en paz. Y esto es algo que no se vivía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido sí que creo en Europa. Creo que Europa, su futuro pasa por o romperse o reformar la Unión Europea y unirse y crear una unión total, ¿vale? Basada en el respeto a todas las devenires histórico-culturales de los países y, sobre todo, crear una fuerza europea, un Eurocorps, un ejército, para enfrentarse a la amenaza que es, en mi opinión, China y, en segundo lugar, Rusia. Pero claro, esto yo lo veo súper utópico. Entonces, pienso como tú. Creo que la Unión Europea va a dinamitar y no sé si lo veremos, pero acabará desapareciendo. Y cuando cae algo así, normalmente cae en guerra, tristemente. En cuanto al Brexit, pues no hay que obviar que fue motivado por populismo, sobre todo populismo de extrema derecha, eh, cuando comentaban que los inmigrantes habían conquistado el país y demás y tal. Y bueno, pues al final salió, que también da para reflexionar lo fácil que es manipular la opinión de la gente. Pero cuidado con eso de que les va bien, porque yo justo ayer leí que Reino Unido estaba teniendo una profunda crisis de alimentos, sobre todo de agrícolas y demás, y de primera necesidad, que antes se veían subsanados por ejemplo, uno de ellos por España, y ahora ya no. Y segundo, porque les falta trabajadores, camioneros, cajeros. Y, y de hecho, muchas empresas están pidiendo al gobierno británico que por favor permitan contratar a presos para que trabajen y están subiendo el sueldo a trabajadores de, por ejemplo, un cajero. Así que la gente que esté en el paro en España y quiera trabajar, que sepa que ahora mismo es su oportunidad de oro. O sea, que marche a Reino Unido porque necesita mano de obra. Y todo esto es fruto del Brexit. Mm. Esto probablemente sea una crisis temporal y lo solucionen, pero A veremos a eso, ver. a eso me refería, que creo que les va bien en el sentido de que sigue siendo una nación próspera. ¿Qué es lo que falta? Porque realmente ha habido muchos intentos de Brexit, pero este ha sido el efecto. Realmente está fuera de la Unión Europea. Entonces es algo nuevo. Y yo creo que con el tiempo lo van a solventar, basándose en tratados, ya sea con la Unión Europea en un conjunto o con otros países. Tiene que ser con la Unión Europea en conjunto porque, por ejemplo, no puede haber un tratado entre Reino Unido y España actualmente. Entonces, veremos a ver qué ocurre, pero que sigue siendo una nación próspera. Sí, sí, Eh, claro.
Sí, es una nación próspera, pero hay que tener en cuenta que el Brexit es como abrir la caja de Pandora. Hay algo que creo que no estamos considerando. El Reino Unido tiene un problema muy grande de separatismos. Sí, 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 sí. Escocia, que además tiene, no como Cataluña, que su nacionalismo es inventado, o el País Vasco, sino ahora veo todo el hate de los independentistas, pero bueno, me da En igual. el chat. Sí, sí. Pero Escocia sí que tiene una fundamentación histórica. El problema está en que ahora con el Brexit, Escocia votó que quería ser de la Unión Europea y Inglaterra no. Y claro, tenemos también la situación de Irlanda. Irlanda es un país independiente, se independizó del Reino Unido, pero tenemos Irlanda del Norte que no. Y entonces ahí está muy apurada el Reino Unido para intentar conseguir unas condiciones óptimas en las cuales no haga falta establecer fronteras ni nada así. Sobre todo, las independencias vienen por la pela. Igual que en América del Sur, igual que la reunificación alemana vino por la pela, etcétera, etcétera. Todo viene por el dinero. Entonces veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué ocurre. La verdad es que es muy interesante. Es cierto que en cierto sentido admiro un poco el valor que han tenido para tomar esa decisión. Y al fin y al Sí. cabo es un intento de, bueno, pues quiero recuperar mi independencia como nación. Y eso ya es admirable. Sobre todo que tienen también la confianza de que su hermano mayor, que está un poco en decadencia, Estados Unidos, está siempre cubriéndole la espalda. Exacto, a eso me refería antes, sí. Sí, es importante. Mm. Bueno, ya entramos en la fase final, ¿no, Bianca? Y vamos a hablar de la crisis venidera. Aquí te cedo la palabra, absolutamente. Vemos que el mundo cambió por lo que todos sabéis, el coronavirus. Y claro, como ha cambiado el mundo, ¿cuál es la crisis que va a impactar en Europa y sobre todo en España? ¿Y qué mundo post-COVID podemos ya atrevernos a dibujar? Uf, es complicado porque se puede dar varios escenarios, pero a día de hoy yo personalmente como economista siempre intento leer qué hace el Banco Central Europeo, ¿vale? Lo voy a explicar muy rápidamente. Como dije antes, el Banco Central Europeo mantiene la inflación con los tipos de interés. Claro, una persona de a pie dice, vale, yo conozco los tipos de interés del banco, pero no entiendo qué me quieres decir. Básicamente, la inflación es que el pan, en vez de que te cueste 1 euro, te va a costar 2. ¿Qué ocurre con la Unión Europea? El Banco Central Europeo, su principal objetivo, uno de sus principales objetivos es mantener la inflación, ¿vale? ¿Y cómo la mantiene? Con los tipos de interés. Imagínate que, bueno, imagínate no, ahora mismo está subiendo los precios, ¿vale? Entonces, el Banco Central Europeo, para corregir esa subida de precios, lo que hace básicamente es subir la previsión del tipo de interés. Es decir, cuando sube el tipo de interés, lo que hace es que te sea más difícil pedir un préstamo. Es decir, que el dinero es más caro. Y si el dinero es más caro, ¿qué incentiva? ¿El consumo o el ahorro? El ahorro. Y así es como él regula la inflación. Vale, eso por un lado. Por otro lado, como hablamos anteriormente, ahora mismo es un periodo en el que nos estamos cerrando, en el que esa libertad de productos, servicios, etcétera, incluso libertad de movimiento por el tema del COVID, está siendo truncada. Creo que son los primeros pasos hacia un mundo un poquito más cerrado. Todo empezó, por ejemplo, con Trump. ¿Te acuerdas del fenómeno de la aceituna española y tal? Que dijo, oye, aceituna española, ¿por qué no le ponemos un impuesto para incentivar la producción estadounidense? Entonces, ¿eso qué hace? Que realmente ya no estés comprando a India, a China las manufacturas, sino que estés intentando hacerlo tú, el precio de la materia prima suba, con lo cual el precio de la producción va a subir, ¿vale?
Eso desde un punto de vista de las empresas. Y si ya a eso le unes que ha venido esta crisis del COVID y que ya las empresas de por sí están endeudadas, ya sabemos en lo que ya sabemos que va a desencadenar eso. Despidos, contracción económica, etcétera. Aumento del paro, y así es como, desde mi punto de vista, creo que se va a desarrollar la siguiente crisis, porque realmente no hemos superado aún el tema del COVID y cuando esté más o menos equilibrado, ahí es cuando todo va a estallar. Y de hecho, una de las cosas que hemos estado hablando tú y yo es que hay ciertos indicadores que ya nos están diciendo, hey, aquí va a haber un problema, pero que se está tapando todo con noticias del COVID, 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 COVID. Entonces, una de las noticias es que el Banco Central Europeo, después de 18 años de mantener la misma previsión del tipo de interés, ahora lo ha subido a un 2% a medio plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que espera que vaya a haber una subida de precios general y lo que está haciendo es corregirlo para que no haya inflación. Esa es una noticia bastante interesante y que me gustaría comentar contigo hoy porque uno de los primeros indicios de una crisis es el aumento de los precios. Y, y bueno, así está el panorama, pero hay que verlo con el tiempo y también está el tema que en España, bueno, el sector en España que es el indicador de la crisis, que es el sector inmobiliario. Ahora mismo el precio de los pisos, estamos hablando del precio de venta en los pisos, está subiendo de manera descomunal, no solamente de los pisos, sino también de los alquileres. Entonces ese también es un indicativo de, hey, ¿qué está pasando aquí? Habría que investigarlo, habría que darle una vuelta y un poco apartarnos de tantas noticias del COVID y ver un poco estos indicadores que te estoy diciendo porque nos están dando pistas de lo que en un futuro va a ocurrir. La crisis post-COVID, que para la gente que diga que no va a haber crisis post-COVID, lo siento mucho, pero sí habrá. Sí habrá. Vale, me surgen varias preguntas de lo que has dicho, y que creo que nuestros espectadores deberían tomar nota de todo lo que has estado comentando porque es muy interesante. No queremos meter miedo a nadie, sino simplemente es nuestro punto de vista de lo que puede ocurrir. Vale, tú has hablado de Europa en general. De producirse esta crisis va a ser mucho más larga y acuciada, ¿no? Me imagino que la del 2008. Sí, porque tenemos un factor externo que no se puede controlar por los organismos internacionales y es la extensión de la pandemia. Tú un virus no lo puedes controlar. Lo estamos viendo ahora con esta nueva variante, la variante Delta, no lo puedes controlar. Entonces em, es una variante dentro de todo este mundo que está ahí incidiendo. Entonces, por ejemplo, en la crisis de 2008 se tomaron varias medidas, varias políticas, medidas de indicadores a nivel financiero, es decir, dinero puro y duro, para alertar a los países, en este caso a la Unión Europea, por ejemplo, o a la de Estados Unidos, para alertarlos de, hey, cuidado, cuidado que los precios están subiendo, cuidado que el consumo está bajando, cuidado que el ahorro está bajando, la inversión está bajando. Entonces, claro, eso sí lo puedes controlar, eso es un medidor, eso es un número y se acabó. Pero la pandemia, ¿cómo lo puedes controlar? Si ya se ha demostrado, bueno, ya hemos visto que es bastante difícil de controlar, nunca puedes acertar con la tecla. Es cierto que puedes acertar más o menos, ¿no? Todos los países han tenido sus propias medidas, pero a rasgos generales vamos a introducirla como una variante que es difícil de controlar. Entonces ahí es donde yo veo la novedad de esta crisis, porque todas las crisis al final son iguales, son cíclicas, siempre puedes aprender del anterior, son iguales en el sentido de que hay ciertas cosas que son iguales, una crisis de demanda, una crisis de deuda, etcétera, pero siempre la nueva que viene incluye un añadido más, y este añadido de esta crisis es el COVID. Vale, y una pregunta. Claro, yo me voy al caso español, aunque esto también es aplicable aplicable, perdonad, al resto de países. Ahora mismo hay millones de personas en ERTE.
Mm. Y se les está dando esta especie de subvención, de ayuda por parte del gobierno, que es como una especie de medida para evitar la hecatombe, pero es como si le pones un parche a una persona que le han disparado en la cabeza. Se Sí, está muriendo, se está desangrando a borbotones y tú estás ahí poniendo tiritas. mm, Pues a lo mejor evitas que se muera ahora, pero a los 5 minutos se va a morir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Me pregunto yo. Que esto, si la crisis viene, España ya tiene una deuda bestial. Has dicho que era 2 veces su PIB, si mm, no me equivoco. No va a poder afrontar esta situación. España además tiene una enorme cantidad de funcionarios, cuales, en fin, también suponen un gasto público. No tengo nada en contra de los funcionarios, cuidado. Y claro, ¿qué va a ocurrir si España, pues, que va a ser golpeada por esta crisis? ¿Cuál es el panorama? Porque a mí lo que se me viene en mente, un poco, yo estoy más en el terreno del análisis de inteligencia y seguridad y geoestrategia, no tanto en el económico, que ahí me superas, pero pensémoslo bien, si esta gente que ahora está un poco adormecida por ese dinero que recibe, por las noticias de COVID, 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 ahora es Afganistán, 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 y escándalos estúpidos que se han producido, creados por el gobierno, como por ejemplo, nueva ley de memoria democrática y voy a poner una nueva asignatura y ahora el problema de España es que José Antonio Primo de Rivera esté en el Valle de los Caídos, y hay que dinamitar la cruz, y hay que, o sea, que es como que establecen cortinas de humo. A mí se me presenta un problema enorme cuando que no analicen los problemas reales, España vaya a caer económicamente y esa gente ya deje de recibir ese dinero, vayan a pasar hambre y no hay nada más peligroso que una persona desesperada, porque creo que incluso se podría asistir a revueltas sociales violentas en la calle, o incluso a un estado fallido. Y yo soy pesimista en ese sentido y no creo que la Unión Europea vaya a salvarnos, porque van a tener ellos sus propios problemas. Ya ayer leí que la economía alemana por primera vez está dando síntomas de desaceleración. Y si es lo que tú dices, de hay que ver los pequeños detalles, y si Alemania, que siempre ha estado en superávit y es el gigante, el motor económico de Europa, ya empieza a dar los pequeños síntomas de desaceleración, cuidado, que va a ser de España. un desastre. Yo creo que un desastre. No te podría dar un panorama exacto porque nunca se sabe qué variables nuevas pueden interferir en el panorama. Pero sí, efectivamente, tal y como lo pintas, va a ser un desastre y de hecho algo que hay que añadir es el aumento del precio de la luz, que eso tampoco hay que olvidarlo. Y es lo que has estado diciendo antes, que realmente sí, la ley de memoria histórica, Sí, la ley de memoria democrática, etcétera, me parece muy bien, está genial, está perfecto. Fomentar el estado de bienestar está también perfecto, pero no es el problema que tenemos ahora. El problema que tenemos ahora es que probablemente muchísimos españoles y españolas van a morir de hambre. Van a estar en una situación en la que no van a tener que comer. No solamente, o sea, eso igual es un poco, ¿no? Que tú digas, madre mía, no van a tener que comer. No, no van a tener trabajo, no van a tener, van a agotar todos los subsidios que te ofrece el Estado por estar en paro. Recordemos que España tiene un porcentaje de paro de larga duración bestial. Luego también está el tema de la pobreza infantil. La pobreza infantil en España, ojito, que es un tema que no está en el primer punto del día, digámoslo así, pero que es bastante importante. Entonces son varios frentes abiertos y ninguno de ellos se está tratando ahora mismo. Se está tratando de poner una asignatura para no sé qué. Ok, me parece perfecto, pero es que no tiene que ser el primer punto del día, desde mi punto de vista personal. pues, Exacto.
Entonces creo que la situación va a ser bastante caótica porque es cierto que la gente que está en ERTE, eso está muy bien como una medida de emergencia, ¿vale? Pero no puede ser que aún hoy en día hay gente que aún siga cobrando el ERTE. ¿El ERTE de qué? De que no está produciendo nada. Es que no está produciendo nada para el PIB, seamos claros. No está produciendo nada. Hay empresas endeudadas, hay trabajadores que se han ido a la calle. Está cambiando todo el paradigma del trabajo. Todo el mundo, la mayoría de personas que conozco está teletrabajando. O sea, te quiero decir, tanto desde el punto de vista económico, creo que va a ser un nuevo paradigma. Y luego está la Agenda 2030, que no hay que olvidarla, que esa es una agenda que todos los países están obligados a cumplirla. Eso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico, que tú serás más experto que yo, muchas veces también me has comentado que va a ser un cambio de paradigma. Sí, Entonces, sí, obviamente vemos a China muy poderosa y un gigante como es Estados Unidos, que todavía no hay que darle por vencido y espero que no caiga, porque nos guste o no, yo no soy muy partidario tampoco de ver a Estados Unidos como, oh, es el paraíso, no, pero es cierto que es en algunos aspectos democrático, pero sin ninguna duda mucho más democrático que China. Entonces, por el mundo libre nos compensa que Estados Unidos se mantenga fuerte, desde luego. Dos cosas que quería comentar. Claro, la gente que está en ERTE no produce nada al Producto Interior Bruto, pero no es su culpa. Que nadie se sienta culpabilizado no, no, no. no son inútiles, por supuesto que no. Son víctimas de una situación, ¿vale? En la cual todos, antes o temprano, nos vamos a ver un poco arrastrados, porque si verdaderamente se produce este escenario, va a ser, no penséis que, perdonad, la mierda no nos va a salpicar a nadie, porque vamos a estar todos en ese meollo, por supuesto, salvo la gente de la clase alta, que, como dijo una vez un político, solo los millonarios pueden permitirse no tener patria. Y segundo, a mí el tema de la ley de memoria democrática y demás, estoy totalmente en contra de ella, porque es un intento además del gobierno de crear una polémica, de fragmentar la opinión social, de enfrentarla para evitar que veamos este problema, ¿no? Es como los trileros, te enseño la bolita, muevo por aquí, muevo por allá, ¿a dónde está? Y sobre todo es un intento de manipular la historia y de establecer una versión de la historia totalmente falsa de algo que no ocurrió y es lo que quieren vender, algo como que ocurrió con una situación que en verdad no ocurrió. Y yo a lo largo de Instagram he estado poniendo entradas, todavía me quedan dos para terminar la serie, desmontando estos falsos mitos de la ley de memoria democrática. En fin, también podríamos hablar y nunca pararíamos de la deriva, ¿no? Por eso he dicho Estados Unidos como pseudodemocracia, Europa también, la deriva cada vez más totalitaria que estamos tomando gracias al virus. Os recomiendo que veáis una película, un clásico ya, o leáis el cómic V de Vendetta, que todo empezó, esa dictadura, por un virus también. La gente se asusta y por el miedo a perder la vida entrega gratuitamente su libertad en pro de una supuesta sensación de seguridad. Todos los que estamos aquí presentes hemos vivido una situación que solo se daría en las novelas de terror o en las películas de ciencia ficción. El estar durante meses encerrado en casa, que ya se ha demostrado que no sirvió absolutamente para nada, ¿vale? No salvó más vidas, sino sirvió para destrozar la economía del país. Después, eh, toda esta presión de que si radar COVID, que si no sé qué, ahora vemos pasaporte COVID, de que casi para ir a un restaurante tienes que enseñar a un camarero dónde están tu ley de protección de datos. Tienes que enseñar si has sido vacunado, ¿no? Como si fueses un perro o un gato salvaje. Y la gente lo está aceptando gratuitamente. En Europa sé que hay protestas, en Francia, en Alemania y demás. Yo no soy negacionista, ni soy antivacunas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que alzar la voz. Ya ha llegado un punto en el que tu limitación de libertades
hay que ponerla en tela de juicio y hay que reivindicar que hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Yo recuerdo que durante la pandemia ponían de ejemplo a China porque había sabido solventar muy bien la pandemia al encerrar a la gente. Claro, encerraron a la gente porque es una dictadura. Y los youtubers y los médicos que denunciaron el origen del virus han acabado desaparecidos, probablemente muertos. Entonces, si ese es el ejemplo en el que nos tenemos que mirar, ese es el espejo, pues yo no lo quiero. En fin, yo creo que Bianca... ¿Qué? Un Sí, inciso sobre lo que acabas de decir. Realmente la cuarentena creo que para lo único que sirvió es para aliviar un poco la presión hospitalaria, porque realmente yo creo que es lo que has querido decir, es que estás en cuarentena, pasas la cuarentena, luego te dejan salir poco a poco y ahí es el momento en el que las cifras empiezan a subir. Habría que plantearse un poco la acción de cada uno individual de cómo estás llevando la pandemia, cómo estás llevando el cuidarte a ti y a los demás. No es que no haya servido para nada la cuarentena, sí ha servido. De hecho, leí un libro bastante interesante, ahora mismo no me viene el título, pero es de un médico de la UCI de Torrejón, que contaba su experiencia y decía que sí, efectivamente, cuando la gente estaba en cuarentena aliviaba la presión hospitalaria, pero lo que ocurría el después hacía que la cuarentena no mereciese la pena. matizo mis propias palabras, que a lo mejor me he dejado llevar por la pasión del tema. La cuarentena, el único objetivo que tuvo fue tapar la gran cagada, con perdón, que supuso la gestión de todo el gobierno, tanto central como a nivel autonómico. Aquí no se salva nadie, Mm. ¿vale? Y probablemente evitaría que colapsasen aún más los hospitales. Hospitales que fueron recortados por una mala gestión económica en los tiempos del 2008, ¿vale? Fue para tapar la gran cagada o el gran error, ¿vale? Que supuso animar a la gente a ir al 8M. Porque los que tenían que garantizar nuestra salud decían que es mejor acudir al 8M que morir ante un posible virus, que, vamos, tiene más probabilidades morir porque se te baje la mascarilla y te tape los ojos, te atropella un camión. Como se burlaban de un periodista llamado Iker Jiménez, que fue el único que advirtió de toda esta situación. ¿Vale? Yo, y no por tirarme flores, soy un tío normal y simplemente siguiendo Twitter veía vídeos que me aterraban de lo que llegaba la información de China, de la gente muriendo. No me creo que el CNI no tuviese esa información. No me lo creo. Y si no la tenían, es que estamos en manos de totalmente inútiles. Entonces, en ese sentido, no sirvió absolutamente para nada, simplemente para tapar los errores de los políticos. Y probablemente para que no colapsase el sistema sanitario, que no hubiese colapsado si, en previsión a la Organización Mundial de la Salud, que nos avisó y nos ofreció mascarillas y el gobierno las rechazó, si todo el mundo hubiese tenido su mascarilla, podía haber seguido haciendo su vida normal. Pero como eso no se podía dar y de hecho nos criticaron diciendo que no, las mascarillas no hacen falta, No hacen falta. ¿vale? Entonces, desde el punto de vista sanitario, por supuesto que sirvió para evitar que muriese gente. Pero claro, no ha habido ni una buena educación y ni una buena concienciación y luego, sobre todo, errores políticos de bulto que tú no puedes pasar a una persona a decirle que sí que vaya al 8M y luego coger y decir que al día siguiente que estás encerrado. Entonces ahí hay una dicotomía de qué está pasando Sí, y a nivel económico ha destrozado a España. sí. Luego matizar ya lo último. Sería interesante investigar sobre el SARS-CoV-1 que afectó al sureste asiático y que tenía un porcentaje de mortalidad, creo que del 20%, ¿no?
El 30%. 30%, y que se solventó con mascarillas, distancia social, cuarentena. ¿Cómo puede ser que haya ocurrido y no aprendas del pasado? Y no solamente eso, sino no hacer caso a las políticas, a las directrices que te da la Organización Mundial de la Salud. Son temas que la verdad que nos darían para otro podcast. Y ya, bueno, he hecho la búsqueda del libro y se llama Proyecto U-CI de Gabriel Heras de la Calle. Bueno, para la gente que tenga interés en saber lo que es estar en una UCI, es horrible. Y lo relata este médico, y lo relata desde el punto de vista del COVID, como lo pasó él como médico de la UCI en Torrejón de Ardoz. Recomiendo encarecidamente esta lectura, sobre todo para la gente negacionista, que ese también es otro tema Sí, es bastante... otro. Sí, yo no soy negacionista, yo reconozco y de hecho voy por la calle con mascarilla, con mi FFP2 y bien protegido, ¿vale? Respeto a la gente que guardando distancia de seguridad no quiera llevar su mascarilla, por supuesto, siempre y cuando guarde la distancia de seguridad. Pero a mí me cuesta entender con todas las miles de personas que han muerto y que el gobierno, por cierto, ha ocultado. Ahí tú como analista de datos estaría bien mirar las estadísticas reales y compararlos con los certificados de defunción, ¿vale? Porque desde luego no coinciden. Nunca sabremos con exactitud cuántos muertos ha habido, pero vamos, no son las cifras del gobierno. Y desde luego que enhorabuena a todos los héroes sanitarios, personal militar, cajeros, cajeras, transportistas, toda la gente que mantuvo vivo al país durante esos tiempos. Mi máximo agradecimiento y vamos, mi más absoluta admiración. Pero yo no entiendo cómo es posible que a día de hoy, con la pandemia que no se ha superado, las vacunas no son la panacea que nos han vendido, es simplemente un parche para que no acabes en la UCI o en la UBI y colapses el sistema sanitario, pero no es la solución. De hecho, hay gente que sigue enfermando y sigue muriendo incluso con la doble pauta, ¿no? Pero lo que digo, que me enrollo, no entiendo cómo es posible que a día de hoy en bares, discotecas y demás haya masificaciones de gente sin mascarilla y aquí no pasa absolutamente nada. Y en fin, no voy a hacer el comentario a nivel personal del tema, pero sé bien de lo que hablo y no hay una administración fluida a la hora de informar a las autoridades de lo que está ocurriendo y al final el ciudadano pues se ve solo porque me cuesta mucho pensar que al menos en la ciudad donde yo vivo la policía no tenga información de lo que ocurre cuando simplemente con pasar con el patrulla se ve claramente acumulación de personas en la puerta de la discoteca X sin mascarilla y vamos, les invitaría a que entrasen y viesen lo que hay dentro, que es un foco de contagio. No quiero cargar las tintas tampoco sobre la policía porque hacen lo que pueden y muchas veces están lastrados por una nefasta decisión política que en pro de la economía, ¿no? Pues permite la muerte de gente y eso es así. En fin, yo creo que ha quedado un programa bastante interesante. Muchísimas gracias, Bianca, por aportar un toque fresco y dinámico en el programa de hoy, ¿vale? Quiero seguir contando si tú estás dispuesta contigo, subir distintos vídeos que tenemos ya ahí un poco programados y creo que han surgido muchos temas interesantes que nuestro público nos agradecería que hablásemos de ello. ¿Tú cómo te has sentido? Que era tu primera vez que te ponías frente a las cámaras. Un poco extraño, pero está bien, me gusta, la ¿Te ha verdad. gustado? Sí, me ha gustado mucho y muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, yo encantada, cuando quieras organizamos otro. Pues te recojo el guante y al resto de espectadores, como siempre, pediros que por favor compartáis cuanto con más gente mejor, que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito, que le deis al like, que nos sigáis por redes sociales, que es muy importante vuestro apoyo. Recordad que también estamos en iVoox y como siempre, y más en estos tiempos, espero no haberos dado
mucha oscuridad, ¿no? Pero yo creo que eso no es excusa incluso para ser felices. Así que intentar ser buenos y ser felices. Chao.